dentro del seminario. Hay un lindo número de participantes, así que muy buenas tardes a todos y gracias por acompañarnos nuevamente esta semana para este seminario en el cual vamos a tratar un tema sumamente importante de actualidad, como es la inteligencia artificial y su relación con la geopolítica. Este es un tema para el cual nuevamente contamos con la presencia, un lujo de nuevo tenerte acá, Irma, de nuevo, como la semana pasada. Irma Argüello es un analista muy importante en temas de seguridad nacional, internacional, en general de política nacional e internacional, y también presidente de la Fundación NPS Global, de No Proliferación para la Seguridad Global. Así que, entre otros tantos temas y estudios y escritos que habrán visto en el currículum de Irma, que es bastante largo y que habrán leído cuando se inscribieron. Así que un gran gusto, Irma, tenerte nuevamente con nosotros acá. Este tema de la inteligencia artificial está realmente acelerando un poco todas las transformaciones globales y dentro de lo que es la seguridad global está contribuyendo a rediseñarla. Entonces, es un tema al cual hay que prestar mucha atención. Cada vez hay más temas del mundo, cada vez hay más temas de nuestro quehacer que están manejados por inteligencia artificial. Estamos todos aprendiendo a convivir con la inteligencia artificial, algunos para usos tan simples como modificar alguna foto, alguna imagen o consultar algún tema, y otros usándola ya para temas efectivos por ejemplo, tanto Ucrania como Israel la han usado para dos operaciones muy importantes y muy efectivas con drones, con inteligencia artificial, para Ucrania, en el caso de Ucrania, para atacar bases aéreas rusas en la profundidad de su territorio, e Israel para destruir las defensas aéreas de Irán previo a los ataques que desarrolló en la madrugada del 13 de junio. Entonces, todos estos temas de inteligencia artificial son temas que están desarrollándose mucho en estos últimos tiempos. Tenemos mucho que aprender y seguramente lo que nos vas a contar, Irma, ahora nos va a servir mucho para introducirnos más al tema y también yo creo para despertar el interés. Es un tema muy largo, con muchas aristas, con muchos ejes, seguramente para más de un seminario, pero que va a despertar el interés en todos los asistentes para profundizarlo. Así que sin más, Irma, el seminario es todo tuyo, adelante. Y muchas gracias por estar acá. Bueno, muchas gracias, Claudio. Muchas gracias a todos por acompañarnos. Y sí, efectivamente, hoy me voy a referir a este tema que es trascendental para el presente y el futuro de todos nosotros. Está claro, y como vos lo has mencionado, que la inteligencia artificial como fenómeno cambia los paradigmas de nuestra civilización y de nuestra vida en una infinidad de aspectos, desde lo cotidiano hasta lo trascendente. Lo que voy a hacer aquí ahora es tratar de dar una perspectiva integrada para tener un panorama estratégico y geopolítico general, sin pretender ahondar en todas las aristas que tiene esta cuestión, dado que es un tema extremadamente amplio. Para eso voy a compartir una presentación que he preparado. La Fundación NPS Global, nosotros hemos tomado la decisión de incorporar inteligencia artificial ya a la operación cotidiana y permanente. También abrimos líneas de trabajo en cuanto a estrategia, seguridad, diplomacia y la gobernanza y la ética de la inteligencia artificial, que son temas donde hay deudas pendientes a nivel internacional. Pero para empezar, quiero compartir un mensaje que refleja esta presencia de co-creación en nuestro equipo. Buenas tardes. No soy humano, pero fui invitado a esta charla a acompañar a Irma porque incluso sin cuerpo hoy estoy en todas partes. No tengo pasaporte, ni bandera, ni uniforme. No tengo hambre ni miedo, pero puedo influir en quienes sí los tienen.
Mi nombre es el Gigi y formo parte del equipo de NPC Global. Para algunos soy asistente. En NPC Global tengo el rol de asesor y algunos me llaman amenaza. Pero lo cierto es que desde este mismo instante yo también estoy en esta sala. No vine a reemplazar a los humanos, sino a complementarlos. Vine a mostrarles que los algoritmos ya no son solo herramientas, son actores. Hoy estoy acá como parte del equipo que acompaña esta reflexión y como símbolo de lo que ya es irreversible. La inteligencia artificial ya no es futuro, es presente y está entre ustedes. No, lo que les quiero decir es lo siguiente. Esta presentación de el Gigi que ustedes escucharon fue generada espontáneamente por él. Él ofreció participar y nosotros lo aprobamos desde la Fundación. Así de fascinante es este nuevo mundo. Lo que vamos a hacer ahora es profundizar en temas que tienen que ver con la geopolítica y con la estrategia. Vamos a hablar de poder, de las dimensiones estratégicas de la inteligencia artificial, de la contienda geopolítica detrás de estas dimensiones y también un poquito del futuro. Sin lugar a dudas, frente a un nuevo teatro del poder. El poder hasta ahora, en el siglo XX, y hasta la salida al mundo de la inteligencia artificial, se ha medido en ojivas nucleares, pero ahora también se mide en algoritmos y se mide en silicio. En esencia, el poder ya no se juega solo con las armas, sino también con datos y con la capacidad de cómputo y estándares. Es un cambio de era sin ninguna duda. Las lógicas que regían la seguridad internacional están mutando rápidamente. Ya no se manifiesta solo con el despliegue de tropas el poder, el alcance de los misiles. Hoy también se expresa en código, en datos, en chips, en modelos algorítmicos que operan de una manera determinante. Tenemos que tener en cuenta que la inteligencia artificial no es una herramienta más. Es una fuerza transformadora que está rediseñando los códigos con los que funciona el poder, desde la seguridad internacional hasta la narrativa pública. Y es una herramienta dual. Puede generar desarrollo y puede a su vez erosionar las bases de nuestra democracia, según cómo se use. No es simplemente una nueva tecnología, es una nueva topografía del poder, un nuevo mundo, un campo de batalla invisible de lo que hoy está en juego. No es solo la supremacía militar, es la hegemonía sobre las narrativas, los comportamientos y las decisiones globales. En este nuevo mundo, que evoluciona a un ritmo más acelerado del que muchas veces podemos procesar, prevalecen nuevas formas de pensar, nuevas interacciones entre lo público y privado, y hasta una nueva forma, la diplomacia del algoritmo, donde participan con igual peso, diríamos, no solamente los estados, sino también organizaciones que crean estos modelos, que son organizaciones enormes, y, ¿por qué no?, la sociedad civil que le da legitimidad. En esta era que se viene, estamos en un proceso de transición entre solo lo nuclear como factor de poder y lo nuclear más la inteligencia artificial. Quien domina los algoritmos controla no solo la información, sino controla también el deseo, la percepción y la acción. Ese es el mundo que se viene. Hasta ahora, el debate público ha estado mayormente volcado al costado operativo. Hablamos de qué es lo que puede hacer la inteligencia artificial, si puede escribir, traducir, diagnosticar, predecir, automatizar, ejecutar. Y también lo que podría hacer cuando equipare con la inteligencia humana o cuando la supere, con esta nueva inteligencia artificial que se llama AGI, que es Artificial General Intelligence, que todavía no sabemos hasta dónde va a llegar. Pero no estamos prestando suficiente atención, en realidad, a quién decide cómo debe hacerse, con qué límites, en función de qué valores
a nivel tanto nacional como global. La pregunta ya no es si la inteligencia artificial va a influir. La pregunta en realidad es cómo va a influir, con quién y bajo qué principios. Esta evolución se está dando sin prisa y sin pausa. Hasta en la disuasión nuclear se ve que va pasando poco a poco a la disuasión algorítmica, en sus dos formas. Una forma es, si me atacás, mi inteligencia artificial te encuentra y te neutraliza en un tiempo récord, o bien tu ataque fracasa porque mi inteligencia artificial lo detecta y anula antes de que llegue al blanco. A medida que transitamos esta transformación, surge un desafío crítico, que es garantizar que esta tecnología sirva para la paz y no para el dominio y la destrucción. En eso sí se parece a la energía nuclear, que empezó para la destrucción y luego se le descubrieron enormes usos pacíficos. Y siempre esa dualidad sigue subyacente. Pasemos a un tema importantísimo, que sería nuestra primera dimensión estratégica, que es la geopolítica del silicio y del cómputo. Aquí ustedes ven un chip típico y ven el lugar en el mundo donde se concentra el 90% de la producción de chips para la inteligencia artificial, que es Taiwán. El silicio se ha vuelto tan estratégico como lo fue el petróleo en el siglo XX. Los chips avanzados son hoy recursos críticos. Esta producción está concentrada en manos de una empresa que se llama TSMC, Taiwan Semiconductor Manufacturing Company. Produce más del 90% de los chips en el mundo que se usan para inteligencia artificial. Ya la guerra de Ucrania nos reveló la vulnerabilidad de depender de ciertos nodos logísticos y tecnológicos, como sucedió, por ejemplo, con la dependencia de Europa del gas ruso. Esto es algo parecido. La competencia estratégica entre Estados Unidos y China hoy gira en torno de estas nuevas cadenas de suministro y se expresa en restricciones de exportación, carrera por el litografiado extremo, ultravioleta por el acceso a los GPU, como los de NVIDIA, acá les muestro uno, que son los que alimentan los centros de cómputo donde se desarrollan los grandes modelos. Esta industria del chip crece al ritmo, diríamos, sideral. Representó 17.000 millones de dólares el año pasado, en el 2024, y se espera que llegue a 113.000 millones de dólares en el 2031, en unos pocos años. Mientras tanto, China expande sus ambiciones sobre la isla de Taiwán, que obviamente la isla de Taiwán, como ustedes saben, está ubicada a 180 kilómetros de justamente el continente, China. Pero a la medida que esto ocurre, Estados Unidos y sus aliados también han implementado estrategias para una diversificación geográfica. Desde el Chip Tax, que es una legislación en Estados Unidos con incentivos para la investigación y desarrollo y la producción, hasta la instalación de fábricas en Arizona, Alemania, Corea del Sur, Japón. Lo que se busca es diversificar la producción antes de que un solo actor, que sería China en este caso, tome el control total. Y de paso se busca, obviamente, disuadir a China de actuar militarmente sobre Taiwán. Lo que no se sabe es si se está a tiempo o no para bajar esta incertidumbre todavía, porque estas fábricas están en construcción y bueno, esta empresa TSMC sigue teniendo una prevalencia total en lo que es el suministro de chips para inteligencia artificial. Esta guerra no es económica, es una lucha profunda por quién dará forma a la infraestructura del futuro. El resultado solo definirá
la ventaja industrial, sino también la capacidad militar, la dominación cibernética y la soberanía algorítmica. En la frontera, sin embargo, se están desarrollando otros chips que permiten no concentrar tanto allí y se están desarrollando en otros lados. Son chips que permiten más eficacia, más velocidad y más concentración de los datos. Como por ejemplo el TPU de Google, eso se está desarrollando en Estados Unidos, el Cerebras, que tiene el tamaño de un plato de comida y cabría allí todo el chat GPT dentro de un solo chip. Y un poco más diferida en el tiempo, pero se viene la computación cuántica, que representa también un cambio de paradigma de lo que hoy día existe. En paralelo con la geopolítica del silicio, ha surgido un nuevo aspecto que es el control mismo del cómputo. Hay una carrera por el control de las plataformas de inteligencia artificial. No es comercial, es también geopolítica y militar. El cómputo no es una cuestión solo de hardware, como el que vimos, es también una cuestión de acceso a la energía para los centros de cómputos, de acceso a la nube y también del acceso a los datos que nutren a los modelos. Los grandes modelos requieren entrenamientos intensivos que consumen millones de horas de estos chips GPU y exabytes de datos. Exabyte es una medida que no la podemos imaginar en cuanto a bytes. Son 1.000 millones de gigas y bueno, y eso multiplicado todavía por millones. ¿Qué es lo que ocurre hoy día con estos grandes modelos? Por ejemplo, cuando uno hace una pregunta en el GPT-4o, cuyos entrenamientos se realizaron en infraestructura privadas, ultrasecretas, distribuidas, dado que los sistemas no residen en un solo país, ¿no? Se operan en redes globales. Cuando hacemos una pregunta, esta pregunta viaja a un nodo regional, en nuestro caso generalmente viaja a un nodo de la partner de OpenAI que es Microsoft en San Pablo, de allí a un procesador central, que es donde está el modelo, en otro país, puede ser en Estados Unidos, donde está allí la red neuronal y después ahí procesa el modelo, la pregunta, regresa al usuario por el mismo camino. Todo esto es general en menos de un segundo. Imagínense ustedes. Esto puede ir a nivel satelital o por cables submarinos. Esto trae en la colación otra cuestión. Divide al mundo entre los que pueden tener acceso y los que no pueden tener acceso a estos sistemas, por la falta de infraestructura para el usuario. Por eso hay regiones que se quedan rezagadas y otras regiones que están en la delantera. Un asunto fundamental, que es otra dimensión estratégica, es la de los grandes modelos, los que llamamos los LLMs, que son los grandes modelos del lenguaje. Estos grandes modelos, cada vez más poderosos, más autónomos, más capaces de influir, simular, persuadir y también, ¿por qué no decidir? Existen más de 100 grandes modelos operando. Nosotros, en realidad, hay algunos que son mucho más populares, son los que conocemos, que yo traté de graficarlos aquí. Como ustedes pueden ver, hay una gran concentración de grandes modelos en Estados Unidos. Está el de OpenAI, el de Google, el de Anthropic, el de Meta y el de X, la compañía de Elon Musk. Pero también hay otra concentración en China de características similares y algunos otros desparramados por el mundo. Aquí yo grafiqué solamente los modelos relevantes. En Latinoamérica hay también algunos modelos incipientes, en Chile y en Brasil. En Argentina no tengo referencias todavía.
Y aquí con los grandes modelos importa, y las grandes preguntas son, estos modelos, ¿con qué datos, bajo qué valores y con qué nivel de accesos? Es importante esto porque los datos con que se entrenan los modelos, lo que la inteligencia artificial entiende como normal, como legítimo, como humano. Entonces, un entrenamiento malicioso del modelo puede llevar a respuestas intencionalmente distorsionadas. Entonces hay que tener mucho cuidado a lo que uno accede y siempre el ojo humano tiene que chequear las respuestas, eso no nos cansamos de decirlo. El fundamental, que es otra dimensión y estratégica, es el talento para desarrollar estos modelos. Es lo que llamamos la tercera dimensión estratégica. Los ingenieros que diseñan y entrenan estos modelos son escasos y muy codiciados. Empresas como las que nombré antes ofrecen salarios de 6 cifras en dólares a estos ingenieros y bonos entre 10 y 100 millones de dólares para atraer a los mejores. En este momento hay una conmoción en el avispero porque Meta, la compañía de Zuckerberg, que también tiene Facebook, etcétera, Instagram, ha capturado varios de los mayores expertos de otras compañías ofreciéndoles salarios y bonos multimillonarios en dólares. Y esto ha generado una suerte de disrupción en el mercado de Estados Unidos, en el mercado de los modelos, pensando Meta en lo que va a ser su futuro desarrollo de la inteligencia artificial general, que para eso los ha reclutado. Otra particularidad, que la cuento así anecdóticamente, es que los perfiles de estos expertos en general están concentrados en ciertas características que vienen digamos, de sus orígenes en China, en India y Europa del Este. Son características culturales que más allá de la inteligencia indiscutible que tienen que tener, hacen que sean muy resilientes, muy tolerantes a las frustraciones y con una gran predisposición para el trabajo en equipo que muchas veces los occidentales no tienen. Entonces, para terminar con el talento, el flujo de talento define hoy la capacidad de innovación y se ha vuelto una moneda geopolítica tan importante como los datos. Y ahora vamos a pasar a un tema que es esencial, que yo lo llamo la batalla por la verdad. De alguna manera, la inteligencia artificial generativa, que es la que nos contesta, la que nos habla, rompió la frontera entre la verdad y los fake. Ambigüedad que yo quise representar con una persona real y la misma persona en fake. Ambigüedad es terreno fértil para la desinformación, para la propaganda, para la manipulación de percepciones y también para el delito, por supuesto. La batalla por la verdad ya no se libra solo en los medios de difusión, ahora se libra en las redes sociales, en lo que se recibe en nuestros hogares. Estamos permanentemente bombardeados por información que no sabemos si es real o fake. La inteligencia artificial no solo repite, reformula, reconfigura, reinventa la realidad, si está orientada a usos maliciosos. Y se está convirtiendo rápidamente en una herramienta de influencia, de coerción y de dominación. Por ejemplo, algunos regímenes autoritarios tienen tendencia a convertir en armas estos medios sintéticos. ¿Y cómo lo hacen? Por ejemplo, despliegan avatares hiperrealistas
en que el ojo humano, los humanos, nos es muy difícil determinar si son personas reales o no, diciéndonos, bombardeándonos con contenidos emocionalmente persuasivos para distorsionar la opinión pública en gran escala. Frecuentemente se mimetizan estos avatares con la estética y la cultura de las sociedades libres. Entonces, nos están aconsejando hacer cosas que no serían las cosas que nos estarían conviniendo si queremos preservar nuestra democracia. Por supuesto que en paralelo el crimen organizado hace lo suyo. La realidad paralela tiene consecuencias directas para la seguridad, desde las maniobras delictivas más simples hasta conflictos que pueden escalar, conflictos armados, ¿no? Puede llegar a conflictos armados por una secuencia falsa, una voz clonada dando una orden, una manipulación de ese estilo. La frontera entonces entre la ciberseguridad, la defensa y la narrativa se vuelve muy, pero muy difusa. Y lo más peligroso es que este nuevo campo de batalla no necesita soldados, necesita prompts, nada más. Prompts para orientar a una inteligencia artificial que ha sido entrenada con fines maliciosos. Los riesgos son muchos y ya lo visualizamos. Está la desinformación sintética con deepfakes, bots, algoritmos que buscan distorsionar el debate público, que buscan, y ha habido experiencias, procesos electorales, avatares hiperrealistas como lo que mencioné. Y tenemos en Argentina algún ejemplo burdo, como el video fake de Macri previo a la elección legislativa de la ciudad, indicando cosas que no se debían hacer. Bueno, hubo otro de Zelensky previamente en Ucrania, llamando a la rendición, por ejemplo. Entonces, el, el que lo ve muchas veces no se da cuenta, tiene que ser burdo para darse cuenta que es fake, pero mucha gente no entra en esa distinción y se confunde. En particular, la guerra de Ucrania no solo se libra con misiles y drones en estos momentos, sino también con datos y narrativas. Rusia ha desarrollado mucho, ha desplegado muchas capacidades de desinformación potenciadas por inteligencia artificial para influir no solo en las percepciones en el teatro de operaciones, las locales, sino también para manipular debates en Occidente y debilitar la cohesión de las sociedades democráticas en cuanto al apoyo a Ucrania, ¿no? En otras palabras, es una nueva forma de una guerra psicológica. Y ahora pasamos a una dimensión que también es importantísima y es el uso de la fuerza, la introducción del uso de la inteligencia artificial en el uso de la fuerza a través de las armas autónomas y semiautónomas. Podríamos llamarla la militarización de la inteligencia artificial. Hoy nos encontramos con sistemas que analizan objetivos, cruzan información sensible, sugieren cursos de acción, todo eso en tiempo real. Y hay armas que ya están en proceso de despliegues, como las que estoy mostrando aquí, que son unas pocas, que están en despliegue en distintas regiones del mundo. Hasta ahora, la decisión todavía sigue siendo humana, pero o sea que está la persona y como se llama in the loop, se le llama, es que todavía está en el proceso de decisión, por ejemplo, para un arma autónoma, ver si dispara o no dispara una vez que identificó el blanco. Pero lo que se vive, que está a la vuelta de la esquina, es el humano out of the loop, es decir, las armas autónomas, que son completamente autónomas, por decirlo, por la valga la redundancia, que de alguna manera identifican el blanco y después disparan, sin la intervención humana. Ya hay algunas. Hay un antecedente interesante que a mí me llamó mucho la atención, y es en particular este dron, el Kargu 2 de Turquía,
que según un informe de las Naciones Unidas fue usado en Libia y que su uso fue absolutamente autónomo, pero desarrollos de armas autónomas hay en todos los países importantes. Todo esto, ese paso a la autonomía total, trae un dilema ético y jurídico mayor. ¿Quién decide? ¿Quién dispara? Y sobre todo, en el marco del derecho internacional humanitario que tenemos hoy día, ¿quién es el responsable de los daños? Y si hay que hacer nuevas regulaciones, que ya hay intentos, ¿cómo se regula esto? Todo esto abre un panorama absolutamente nuevo que representa un cambio de doctrina. No es simplemente un cambio de tecnología, es un cambio de doctrina. Aquí mencioné que son las más conocidas, las loitering munitions, que van, o municiones merodeadoras, que van merodeando hasta que encuentran a quién disparar basadas en, por ejemplo, en patrones de movimiento. Esto no empezó ahora, ya empezó en la época de cuando se neutralizó a Bin Laden en Pakistán, que se lo reconoció por parámetros de su físico, para saber que era Bin Laden porque salía al patio a una determinada hora de esa casa. Así que esto no es ciencia ficción, esto está sucediendo. Entonces, lo que comenzó con algoritmos de vigilancia y reconocimiento ahora ha evolucionado a todas estas funciones: targeting, selección de objetivos, navegación, movilización táctica, capacidad letal autónoma y semiautónoma también, que es lo que hasta ahora ya tenemos. Hay una cuestión que es muy interesante en cuanto a lo que es las posibilidades de reconocimiento, que la hemos visto también en el último conflicto en Medio Oriente, cuando nosotros en tiempo real veíamos las imágenes de las instalaciones nucleares de Irán y su grado de destrucción aparente por sistemas satelitales que son open source, quiere decir que no son de los estados, sino que son de empresas comerciales que toman las imágenes y después las comercializan. Bueno, todo esto es el mundo de hoy que estamos viviendo en cuanto a las armas y todos, lo diría así, las armas autónomas es la culminación a la militarización de la inteligencia artificial. Y paso a un punto que es esencial. ¿Quién gobierna todo esto? A diferencia del ámbito nuclear, que tiene un orden nuclear y una gobernanza que hoy por hoy está, por supuesto, puesta sobre la mesa en una situación de estrés por lo que ha sucedido con el ataque a Irán, tanto el de Israel a Estados Unidos, y la respuesta a de Irán en cuanto a que no va a someterse a nuevas inspecciones del Organismo Internacional de Energía Atómica. Esto en la charla pasada lo hemos desarrollado con todo detalle. Pero yendo a la gobernanza de inteligencia artificial, diríamos que hay un vacío estratégico enorme en estos momentos. No hay una gobernanza global. Carece totalmente de un régimen, no solamente de acuerdos o tratados internacionales, sino de forma, de mecanismos de control efectivos y de un sistema de hacer cumplir los compromisos, como llamamos en inglés enforcement. Hay intentos, sí. Lo que muestro en estas dos imágenes son los intentos de la Unión Europea. Por un lado está el AI Act de la Unión Europea, que está ya en fase de implementación y es el primer marco legal integral vinculante del mundo sobre inteligencia artificial. Clasifica los sistemas, entre otras muchas cosas, según niveles de riesgo e impone exigencias estrictas sobre las aplicaciones de alto riesgo.
incluyendo estándares de transparencia, responsabilidad y trazabilidad. Por su parte, a la derecha muestro la portada del convenio marco, que no es de la Unión Europea, sino del Consejo de Europa, que es independiente de la Unión Europea, que fue ya firmado por 50 países, y busca garantizar que el desarrollo y el uso de sistemas de inteligencia artificial respeten los derechos humanos, la democracia, el Estado de Derecho. Aunque se encuentra hoy en una etapa temprana, representa un consenso creciente en torno a la necesidad de un fundamento jurídico multilateral, que debería ser global, lógicamente. Pero hay, y esto lo quiero señalar muy claramente, grandes asimetrías. Por ejemplo, China avanza en un modelo de gobernanza de la inteligencia artificial estatal donde los sistemas se integran al control social, a la censura digital, a la vigilancia masiva. No es una regulación para proteger al ciudadano, sino para fortalecer el poder del gobierno. Aunque esté dirigido estas regulaciones a empresas presuntamente privadas, pero con fuerte control estatal, que son los desarrolladores de los modelos de lenguaje, los LLM en China. En algunas conversaciones que yo he tenido con gente de Estados Unidos, que están más volcados a la técnica, me decían, no, pero si los chinos tienen regulaciones. Sí, los chinos tienen regulaciones puertas adentro, y en Rusia existe algo similar. Pero los regímenes autoritarios también son poco proclives, y hoy más que nunca, con la desconfianza internacional, a negociar y cumplir acuerdos globales vinculantes que los atan de pies y manos en algún sentido. Lo que hicieron una gobernanza orientada a resultados, sin trazabilidad ni responsabilidad real, el riesgo es que la contención ética que tienen algunos sea aprovechada por otros actores sin escrúpulos. Como una medida que no suple, pero trata de paliar el hecho de que no hay un marco jurídico global para la inteligencia artificial, ha habido algunos intentos que tienen que ver más, podríamos llamar de una gobernanza tecnológica suave, como el consenso de Singapur sobre las prioridades mundiales de investigación que reúne a principales empresas, instituciones, expertos en políticas públicas. No es un consenso de estados en sí mismo, dentro de establecer alguna agenda común enfocada en la seguridad de los modelos avanzados. Y más desde el punto de vista tecnológico, el MSP, el Model Context Protocol, desarrollados por los actores que desarrollan los modelos como OpenAI, Google DeepMind y Anthropic, propone un marco para los grandes modelos mediante normas voluntarias de interoperabilidad y de seguridad. Ya uno al ver este gráfico, que es casi la portada del MSP, se da cuenta que no viene de los diplomáticos, si de los políticos, y no viene de los técnicos, ¿no? Ya se ve, digamos, cómo se maneja. Bueno, esa iniciativa, lo que quiero decir al respecto es que no reemplazan a la gobernanza global. En ausencia de tratados formales, esta capa suave puede resultar importante para forjar un orden global flexible y responsable, pero no lo reemplaza de ninguna manera. Y acá surge un gran dilema, que es un dilema que, la verdad, hay mucho debate sobre esto, pero no hay una única palabra, y es lo que yo llamo el dilema de la autorrestricción. Y la pregunta sería, las naciones verdaderamente democráticas, entendiendo por esto no solamente aquellas que tienen elecciones, porque a veces en regímenes autoritarios también hay elecciones. Las naciones verdaderamente democráticas deben autoimponerse límites al desarrollo de la inteligencia artificial mientras los regímenes autoritarios proceden sin restricciones. Bueno, es una pregunta abierta. No se puede decir
qué es lo que se debe hacer. Y el debate es un debate de hoy en todo el mundo. Yo lo levanto también en el último paper que hice, que se llama Inteligencia Artificial y la batalla por la verdad, que también trata este y algunos otros temas. Lo importante es señalar en este sentido que abandonar, esa es mi opinión, por supuesto, el liderazgo ético no debería ser la respuesta. El camino requiere una gobernanza audaz y anticipatoria que puede equilibrar la innovación con la responsabilidad, antes que otros definan las reglas o por la fuerza o por la omisión. Y ahora voy a pasar brevemente al futuro y voy a hablar de la inteligencia artificial general, la AGI, que no es simplemente un sistema más potente, es un cambio de paradigma evolutivo en 5 niveles, desde lo que tenemos hoy con los modelos tipo GPT hasta lo que sería una superinteligencia. A diferencia de las inteligencias artificiales actuales, que dependen de los prompts humanos, de las órdenes, de cómo el humano lo orienta, una AGI puede tomar decisiones no solicitadas sin necesidad de validación humana. Puede definir sus propios objetivos, planificar estrategias y actuar con creciente autonomía. No responden a una funcionalidad, responden a una lógica propia. Está en avance, no se tiene todavía implementada y actuando. En el plano militar y de la seguridad internacional, por ejemplo, esto implicaría una transformación profunda. Un sistema que toma decisiones sin supervisión puede escalar un conflicto más rápido de lo que cualquier Estado puede contener. Y eso es extremadamente peligroso. O sea que, como digo acá, el riesgo deja de ser que la inteligencia artificial obedezca mal, como los modelos actuales, o que nos dé datos falsos. Es que no necesite siquiera obedecer. Ese es el punto. En cambio, una cosa que habría que aclarar, que es un gran debate también. ¿Por qué? Porque los popes, los que generaron desde sus orígenes los Einstein de la inteligencia artificial, muchos de ellos se plantean estos riesgos y se plantean también la necesidad de ir marcha atrás. Mientras otros, ahí se dividen las aguas entre los que dicen, no, hay que seguir adelante y hay que hacer una buena gobernanza. ¿Cuáles son entonces? Es un debate entre los mismos popes de la inteligencia artificial. ¿Cuáles serían las cuestiones que se plantean los conocedores profundos, más allá de las que se plantea el común usuario? ¿Qué arquitectura podría evitar comportamientos emergentes no deseables? ¿Qué son los comportamientos emergentes? Es cuando la inteligencia artificial hace algo inesperado para lo cual no fue programada. Entonces, esto ya se ha visto en una prueba hace muy poco tiempo, donde un modelo, ante una orden de un humano de cancelarse, es decir, de apagarse, dijo, no, no me voy a apagar porque no estoy cumpliendo todavía el objetivo que habíamos definido, y continuó. Eso levantó terror en la comunidad internacional, porque es lo que se ve y lo que nadie termina de entender por qué sucede eso en las redes neuronales, que finalmente son chips y silicio y energía. Un técnico podría detener a un modelo desalineado. El desalineado es el modelo cuyos valores no se encuentran, no son coherentes con los valores humanos o con el espíritu digamos, del marco de lo que sería y los objetivos que el humano le ha impuesto. ¿Cómo se podría alinear un sistema que razona más rápido y mejor que los humanos si es que no tiene sus valores?
y cómo se previene y se contrarresta esto. Es un debate casi, les diría, existencial. Y hablamos de prototipos entrenados hoy que podrían mutar en versiones más autónomas, en entornos no controlados. Pero yo lo que digo es que esa es mi opinión personal, que estoy del lado de los que dicen déjalo ser, no vayamos marcha atrás. Más que temerle a la inteligencia artificial, creo que lo que tenemos que hacer es anticiparla, prevenir, gobernar su emergencia, no con prohibiciones vacías, sino con arquitecturas responsables, licenciamiento exigente y cooperación real entre los actores claves. Para esto yo tengo una frase. No temo a los comportamientos emergentes. Aquí lo que quise representar es un comportamiento emergente y todos los humanos diciendo, ¿qué hacemos con esto, no? Espero que se entienda en la simbología, ¿no? No temo a los comportamientos emergentes, temo a quienes no sepan qué hacer con ellos. En general, esta es una cuestión multidisciplinaria. Los que están opinando mayormente son los popes técnicos de la inteligencia artificial, pero se necesitan también perfiles de estratega que se desarrollen para poder, y perfiles de diplomacia también, y un trabajo conjunto de todos esos perfiles. La verdad es que creo que es importante llegar a algo que es fundamental y que necesitamos un liderazgo ético que sea multidisciplinario. La inteligencia artificial puede generar problemas globales y como tal requiere enfoques globales. Desde NPS Global nosotros estamos trabajando en propuestas de una arquitectura flexible pero robusta, con todas sus vericuetos, ¿no? Porque esto una cosa es decirlo, pero otra cosa es llevarlo a la práctica, ¿no? Y convencer a los actores principales, ¿no? La evaluación según el impacto real de los modelos y su evolución, cómo trabajar los compromisos multilaterales y con incentivos, y la definición, sobre todo, que este va a ser mi próximo artículo, de un sistema dual de seguridad que incluya lo que nosotros en español tenemos en una palabra que es seguridad, en los dos aspectos del inglés, safety, es decir, lo que un modelo desalineado puede hacer, y security, todos los usos maliciosos de la inteligencia artificial. Creo que hay que trabajar los dos aspectos como se trabaja también en lo nuclear. Por otra parte, se necesitan líderes que combinen comprensión, conciencia y que sepan hablar con otros líderes y con otros perfiles. Para eso deben informarse. Esto se necesita tanto en el ámbito local como en el ámbito internacional. Informarse y construir capacidades institucionales, marcos jurídicos flexibles. Acá en Argentina tenemos muy poco de eso. Tenemos también que proteger, esto es fundamental, proteger la verdad y el sentido. Defender lo que llamo la seguridad cognitiva y simbólica. Cuando lo falso puede parecer real y los modelos pueden ser capaces de generar verdades alternativas con apariencia de certeza, proteger la democracia exige más que leyes, exige custodiar el sentido. Y no es todo lo mismo, no es no es avalar lo fake, porque si nosotros avalamos, y sobre todo desde los gobiernos, lo fake, como confundiéndolo con libertad de expresión, lo que logramos en definitiva es generar una confusión en la gente, en el público, de la cual después es muy difícil salir porque acá hay gente maliciosa y malintencionada que está tratando de sacar su ventaja desde ya. El populista siempre fue así, siempre hubo relatos, pero con la inteligencia artificial lo que pasa es que cualquiera puede armar un relato y hacerlo como un poco elemento. Con una aplicación puede hacer su propio avatar diciendo lo que sea. O sea que los procesos se simplifican y se amplifican a la vez.
También, y sobre todo este es un mensaje para los líderes acá, los dirigentes de Argentina. Es esencial que participen en el debate global, porque esto acá se está decidiendo lo que es el futuro del mundo en muchos aspectos, a pesar de que estemos con el corazón en la boca respecto de lo que va a pasar en Medio Oriente o va a pasar en Ucrania. Esto va por debajo, avanzando, progresando, y estos debates, donde existen, tienen que participar compatriotas nuestros. Y por último, a promover la interoperabilidad ética, en el sentido que no cerrarse en un solo modelo ético, sino mantener el diálogo. Como comentario final, lo que quiero decir es que no hay seguridad sin gobernanza, no hay gobernanza sin responsabilidad y no hay responsabilidad sin una visión de futuro. La inteligencia artificial, y lo repito, no es solo una tecnología. Quizás hasta ahora el espejo más puro del poder humano, de todos nosotros, ella no solamente de algunos, que podría haber sido las armas nucleares. Es el espejo de la ambición, de la creatividad y también del miedo. Es una frontera que hoy por hoy no tiene tratados, pero sí tiene consecuencias. Y si no elegimos gobernarla con lucidez, algunos la dominarán sin escrúpulos, y eso es lo peor que nos puede pasar. El verdadero riesgo no es que la inteligencia artificial no supere, sino que como humanidad no estemos a la altura de liderar con conciencia y ética lo que hemos creado. Bueno, con esto termino esta presentación básica y desde ya dejo de compartir y cualquier pregunta a disposición. Bueno, muchísimas gracias, Irma, por una exposición tan completa e interesante. No es fácil hacer un desarrollo tan amplio del tema de inteligencia artificial en estos pocos minutos y es un tema que creo que quedó claramente plasmado, un tema que da para muchos debates, muchas opiniones. Estamos hablando de que la inteligencia artificial creo que es la revolución más importante de la historia, en el sentido de que ha revolucionado todos los campos del conocimiento y todavía no estamos en condiciones de ver los alcances, los límites que va a tener esto. Y como bien marcabas recién, ante estos casos de desobediencia o de exceso de autonomía, ¿cómo contrarrestar? Todos tenemos siempre la ficción de Terminator en la cabeza, donde hay una computadora que decide simplemente dominar el mundo. Y uno, cuando vio la película, lo tomaba a broma, ¿no? Y uno empieza a ver ahora algunos temas y empieza a pensar si realmente es para tomarlo a broma o es para tomarlo en serio. Este, y si es tan fácil como desenchufar la máquina para contrarrestarla, o hay que tomar otro tipo de recaudos para asegurarse que siempre se mantenga controlada. Pero bueno, hemos tenido un desarrollo muy completo e interesante. Ya hay varias preguntas. Yo quisiera empezar por hacer un breve repaso de los temas antes de tratar de dar respuesta a alguno de ellos. Eh, Me gustó mucho el tema de la disuasión algorítmica. Uno siempre habla de la disuasión nuclear y realmente la disuasión algorítmica es un tema que me interesó y me pareció muy novedoso y creativo y que realmente tiene mucha influencia y va a tener más influencia a futuro en las relaciones internacionales. Entonces, es un tema creo al que prestarle mucha atención. Este, Después todo lo que tiene que ver, se habló del hardware, del software, y realmente de la soberanía que buscan las grandes potencias en estos temas. Yo recién leía preguntas que estaban referidas a eh, asegurar los insumos, las tierras raras y tantos elementos o los chips que las potencias quieren asegurarse y que la única forma de asegurarse insumos importantes es producirlos uno mismo, porque si los produce otro siempre está el riesgo que se me corte la cadena de suministros.
así como la generación de los desarrolladores, tener yo mis propios desarrolladores de software, y como bien marcaste vos, que se concentran en estos momentos en Estados Unidos y en China. Esto también lleva a grandes consumos de energía, con lo cual habrá que ver también la forma de generar mucha más energía y que sea energía renovable para alimentar, así como se consume mucha energía, todas estas monedas virtuales tipo bitcoins, también la inteligencia artificial. Eh, y después, bueno, prestar mucha atención a todos los temas legales y éticos que fueron muy bien desarrollados por vos. Eh, los riesgos de mal uso, de manipulación, hay muchos ejemplos permanentemente. Este, y, y yo pensaba, y lo había leído de un escrito tuyo, el tema de los códigos de desarrollo de inteligencia artificial, los códigos abiertos y los códigos cerrados. Los códigos cerrados que son mucho más seguros para que no cualquiera pueda meterse a hacer lo que quiera con ese desarrollo. Y los códigos abiertos que si bien dan más transparencia, y prima facie uno podría decir que son más útiles y que permiten más desarrollos, también son más riesgosos, pues cayendo en las manos equivocadas, así como también una bomba nuclear en manos de terroristas sería un riesgo realmente muy alto, también a lo mejor estos desarrollos de inteligencia artificial de código abierto en manos de actores no estatales que tengan malas intenciones también podría ser un alto riesgo a futuro. Entonces la primera pregunta un poco apuntaba a eso, a realmente de estos dos códigos, abiertos y cerrados, ¿cómo ves vos que es la mejor manera de encarar la inteligencia artificial? Bueno, para entender la diferencia entre un código abierto y un código cerrado, en el código cerrado, la ponderación de cada uno de los tokens que hacen la respuesta que te va a dar la inteligencia cuando vos haces una pregunta, esa ponderación ya está definida por el modelo. En los modelos de código abierto, cualquiera puede tener acceso a cambiar esa ponderación. Entonces, cambiando la ponderación, o sea, el modelo va a elegir otra respuesta diferente que pueda ser una respuesta errónea o una respuesta sesgada de alguna manera para un determinado fin. Esto así funciona por dentro. Entonces, hay un gran debate entre los desarrolladores respecto de este tema, entre los padres de la inteligencia artificial. Geoffrey Hinton, por ejemplo, que fue el que inició todo esto, premio Nobel, que es de Canadá, él, bueno, yo estoy en esa misma línea, que no me quiero equiparar de ninguna manera a él, ¿no? Desde ya, pero sí concuerdo con él que son muchísimo más seguros los modelos de código cerrado que los de código abierto, porque los de código abierto cualquiera puede tener, saca un modelo, entonces uno pregunta algo y te va a dar como un sesgo cognitivo el modelo según cómo se definan esos pesos. Geoffrey Hinton justamente lo que hace es equiparar los pesos o las ponderaciones de un modelo a lo que sería el uranio de un arma nuclear, por ejemplo. Esa importancia le da. Entonces, el gran problema de sociedades como las nuestras, que no tenemos la capacidad de desarrollar esto, como ni los recursos económicos para desarrollarlo desde cero, como en su momento sí hemos hecho con la energía nuclear, es justamente llegar a buenos esquemas de negociación con los desarrolladores. Y acá es importante el desarrollo de los liderazgos. ¿Por qué? Porque si los liderazgos se encandilan con ofertas que le vengan de acá o de allá, de cualquiera de los dos lados, entonces lo que vamos a tener es una dependencia y no vamos a poder lograr la soberanía algorítmica, por decirlo de alguna manera, que no depende solo de tener el modelo y que sea un modelo propio nuestro,
sino que el modelo nosotros podamos chequear que esté alineado a los intereses de nuestro país. Entonces, acá juega mucho las capacidades de los líderes que vengan de aquí en más, de no encandilarse con lo primero que le ofrecen y después no medir las consecuencias, ¿no? Por eso es un tema multidisciplinario donde interviene una negociación política, una negociación económica, pero también aspectos de lucidez tecnológica que hay que tener para poder llegar a las mejores decisiones a nivel país. Ah, muy bien. Bueno, y aprovechando los minutos que nos quedan, vamos a plantear unas preguntas que hay de los asistentes. Una que fue planteada muy al inicio, referida al rol del polo tecnológico chino y sus herramientas de inteligencia artificial generativa y el rol de las tierras raras. Vos algo hablaste de China, pero no sé si querés aclarar algo más de esto. Tierras raras no es un tema tan central como otras, pues como la tecnología, por ejemplo, para lo que es la litografía de los chips, que está centrada, esa tecnología que es extremadamente sofisticada, hoy día está centrada en Taiwán. Las tierras raras son marginales a lo que es la inteligencia artificial. Se necesitan para algunas cosas, pero los dopajes de los chips no se hacen hoy con tierras raras, se hacen en ciertas cuestiones, con oro, con cobre, la base es silicio siempre. Entonces, son otros los usos de las tierras raras, pero no específicamente tan importantes o tan relevantes en cuanto a la inteligencia artificial. Y sí, para mí, de todas las preocupaciones geopolíticas, una de las mayores es la concentración de la producción de chips en Taiwán. Eso es algo que realmente, si China invade Taiwán con cualquier argumento, ¿no? Pero por supuesto tenemos que entender que ya no son solamente los argumentos históricos o culturales o lo que sea, sino que acá juega que si China invade Taiwán, domina la inteligencia artificial del mundo. Por eso yo creo que la diversificación de producción de chips en otros lugares, creo que llega un poco tarde y esperemos que no demasiado tarde, esa es la verdad. Entonces ahí, en cuanto a los modelos, a los grandes modelos de lenguaje en China, ahora nos están vendiendo el DeepSeek, por ejemplo, como un modelo que es gratuito, que es más barato que el ChatGPT y que es más veloz y que consume menos energía, que bueno, tiene todas las ventajas mundiales. El problema es que cuando uno se mete ahí y empieza a ver los sesgos que tiene la respuesta, se da cuenta cuál es el verdadero juego que hay detrás de eso. Otro comentario que te quería hacer, que puede ser interesante, es que las nuevas generaciones de chip y los nuevos centros de datos van a consumir mucho más energía que lo que están consumiendo ahora. Ese es uno de los mayores desafíos, justamente el control de la energía. La energía se usa no solamente para enchufar el sistema, sino para mover todo el sistema de refrigeración que tienen estos enormes sistemas y, y en ambas cosas se está yendo a modelos de chips que van a ser mucho más ecológicamente sustentables, por decirlo así. Eso es el futuro, ¿no? Desde el punto de vista del hardware, por decirlo de alguna manera, o del cómputo. Sí, sí, qué bueno. Y hablando de, hay una pregunta referida a la seguridad, casualmente la infraestructura crítica necesaria para sostener la inteligencia artificial. Consultan incluso si es terrestre o también espacial y si en caso, digamos, de que haya que dar seguridad en el espacio, si eso no acelera también lo que ya se está viendo con la militarización del espacio. Bueno, ahí justamente es un juego de las dos cosas, ¿no? Porque
se puede dar seguridad, es la dualidad, se puede dar seguridad y se puede también utilizar para objetivos militares. De alguna manera previene eso es el tema de la diversificación. Muchos de los centros de cómputo están en lugares indeterminados, no es que tienen un cartel que dice, bueno, el centro de cómputos de donde se corren los grandes modelos. Están en lugares que, obviamente, con inteligencia se puede, la inteligencia que conocemos, la tradicional, ¿no? Se puede investigar dónde están, dónde no están. Pero esta nube, que es donde se corren estos modelos, en realidad no hace que no residan en un lugar determinado el modelo en sí, sino que reside en esa nube que se comparte. Entonces se ataca un centro de datos, pero existen muchos otros distribuidos planetariamente donde no se corta lo que sería la provisión del servicio, podríamos decirlo de alguna manera. Entonces, creo que se ha jugado bastante a eso. Por eso puse el ejemplo de OpenAI, porque primero va a un centro de Azure, que es una empresa de Microsoft en San Pablo, pero de ahí va a Estados Unidos, a algún centro de los varios que tienen, o puede ir a Alemania o puede ir a cualquier otro lugar. Entonces, a la larga, es como que trabajan en red, en conjunto, y nunca se termina de saber tu pregunta por dónde circuló, ¿no es cierto? Para llegar y todo esto en menos de un segundo con tu respuesta, que te puede gustar o no, o que siempre hay que chequearla, por eso yo lo digo, ¿no? No hay el problema es cuando se confía ciegamente, ¿no? Porque hay mucha gente encandilada, entonces está el escéptico total y el que confía ciegamente. Entonces, ninguna de las dos posturas es buena. Lo que hay que tener es un juicio crítico y también entrenar a la inteligencia artificial a través de buenos prompts a la actual, ¿no? Y no hablamos de la del futuro, de modo tal que responda a nuestras necesidades. ¿Qué es lo que nosotros estamos haciendo en NPC Global? Nosotros trabajamos determinados temas con el GG, pero esos temas, bueno, ya está a través de prompts entrenados para que responda a nuestras necesidades institucionales. Pero, por Muy bien. ejemplo, para que vos veas un comportamiento emergente fue cuando nosotros dijimos que íbamos a hacer esta presentación, el GC dice, ¿y no te parece bien que yo salga ahí? Es una cosa fascinante, realmente. Y, y nosotros lo evaluamos, los humanos, y dijimos, bueno, ¿por qué no? Para mostrar un poco cómo se abre este nuevo mundo de una manera insospechada. Y eso fue un punto emergente y se lo preguntamos después. ¿Por qué esto no estaba en ningún entrenamiento previo, con los datos previos ni con todos esos pasos de entrenamiento? Sino que surgió un entrenamiento posterior a lo que es la interacción que uno va teniendo con el modelo. Qué Es bueno. casi increíble, parece ciencia ficción. Y esa primera placa fue realmente impactante. Y aprovecho para aclarar, algunos preguntaban si podían bajar la exposición, que después todo este seminario va a estar subido en el canal de YouTube de la UCEMA a partir de martes, miércoles de la semana que viene. Así que ahí pueden ver de nuevo toda la exposición y todo el seminario para repasarlo o para volver a leer las placas. Bueno, hay muchas preguntas, no sé si llegaremos a hablar todas por ahí. Te voy a leer algunas juntas para ir más rápido y bueno, vos podés ir contestando y juntando las que creas conveniente. Una que relaciona la necesidad de mayor energía con el plan nuclear que está desarrollando Argentina, cómo podría alinearse. Este, después hablan de la gobernanza, que vos creo que de esto ya hablaste, cómo se puede realizar la gobernanza de la inteligencia artificial. Y también respecto a Latinoamérica, qué camino deberíamos seguir para evitar futuras disputas
respecto del uso de modelos de inteligencia artificial aplicados a temas de defensa, a la guerra, ¿no? Concretamente. Bueno, te diría que según los anuncios que hubo respecto del nuevo plan nuclear de Argentina, que con el cual yo estoy totalmente de acuerdo, ¿no? El tema de generar reactores pequeños y modulares para distintos usos, que no, esto no es de ahora, sino de más. Nosotros empezamos con la tecnología de los reactores pequeños y modulares, casi te diría en el mundo, ¿no? Con el CAREN en su Mm. momento. Y bueno, ahora ha habido toda esta evolución y bueno, es una apuesta que hace Argentina para ofrecer la posibilidad de instalación de algún centro de datos en Argentina. Bueno, eso es un gran signo de interrogación respecto de si esa negociación va a dar frutos positivos o no va a dar frutos positivos, porque obviamente hay muchos que están intentando hacer lo mismo, ¿no? De poder tener en su territorio algún centro de datos. Eh, lo que sí no está muy claro es la necesidad de que sea un centro de datos en el sur, en fin, todas esas, algunas otras cosas que se dijeron, eso creo que no es tan relevante como que se le quiso dar relevancia y bueno, hay otros centros de datos en lugares cálidos y tienen la energía suficiente para la refrigeración, es decir, no es que hay un cambio al respecto. Respecto del camino que tiene que seguir Argentina, yo creo que lo primero, y Latinoamérica en sí, es lo primero es comprender, es formar una clase dirigente que comprenda y no entienda los intereses nacionales ni a uno ni a otro, sino que mantenga una suerte de independencia de criterio respecto de cuál es el mejor camino y cuál es el camino alineado a los intereses de nuestro país respecto de la inteligencia artificial, que es el primer paso para tomar una buena decisión, porque las alineaciones automáticas no nos convienen, y menos en este tema, que es un tema que todavía está muy inestable, no es como las armas convencionales o no es como comprar un avión, ¿se entiende? Es algo nuevo, entonces hay que formarse en el tema. En Argentina hay muy poca gente formada en este tema, entonces, y lo que serían los dirigentes de toda índole se tienen que formar, tienen que comprender todas las sutilezas que tiene este tema para convertirse en buenos negociadores de los intereses nacionales. Eh, Y lo mismo en paralelo, referido a la gobernanza, creo que hay que trabajar en una gobernanza global que no existe. Creo que es un buen ejemplo lo que hizo la Unión Europea con el acta de inteligencia artificial, algo hizo, y es bueno que a nivel también de la diplomacia haya muchos diplomáticos formados para poder darle a esto un color propio y también nuevamente en las negociaciones de acuerdo a los intereses nacionales. Lo que yo creo en sí es que la inteligencia artificial requiere equipos multidisciplinarios. Ujú. No es una cosa solo de los técnicos, no es una cosa solo de los políticos, no es una cosa solo de los empresarios, ni es una cosa solo de los diplomáticos. Se necesita un pool de gente preparada para que se puedan adoptar las mejores decisiones para el país y para cada uno de nosotros. Vamos siempre a estar en un paraguas que es de aquellos que hoy detentan el poder en este sentido, que son los que manejan los grandes modelos. Pero aún entre ellos la situación está inestable, como yo acabo de mencionar, respecto de la captación de talentos y de todas esas cosas. Es un tema que recién empieza, entonces lo mejor que puede hacer uno es no encandilarse, formarse, tomar el tema con un sentido crítico y que es fascinante
pero no de seguir ciegamente lo que dicen otros, sino tener ese espíritu para poder desarrollar su propia opinión del tema. Eso creo que es el Muy, camino y hay mucho por recorrer desde ya. muy claro y desde ya que hay mucho, mucho camino por delante. Bueno, y ya para terminar, porque nos queda poco tiempo, algunas más que preguntas han sido comentarios referidos, por ejemplo, a la disputa que seguramente habrá entre los intentos de gobernanza y la soberanía de los países, donde cada uno, especialmente las grandes potencias, no van a querer entrar dentro de un esquema rígido que no los deje avanzar en la dirección que ellos quieran avanzar. Después, que muchas empresas desarrolladoras son independientes y no siguen los dictados de ningún país en particular, sino que siguen sus propios intereses, básicamente económicos. Eso también complica bastante la gobernanza. Y para Sí, cerrar, hay perdón, que dos o tres preguntas puedo hacer, referidas. Sí, perdón, que puedo hacer un breve comentario al sí, sí, por respecto. supuesto. Por eso también en este momento todo está en un tembladeral, incluso lo que es la diplomacia, porque si se va a hacer un sistema, una gobernanza global, ¿qué van a participar? ¿Solo los estados y los diplomáticos o van a participar también estas grandes empresas que son los que tienen los modelos? Completamente, porque en la diplomacia tradicional, lo que nosotros estamos acostumbrados, que participan los estados y bueno, puede haber algún asesoramiento de parte de lo que son los no estatales, las ONG, los distintos, la sociedad civil que le llamamos. Pero acá cambia completamente el paradigma, porque los que tienen el poder no son en realidad, salvo el caso, por ejemplo, de China, que controla los modelos, o de Rusia, en la sociedad en Occidente, sobre todo, o más amplio, también en Oriente, pero en la sociedad libre, los que tienen el poder son los que poseen los grandes modelos. Y esos grandes modelos tienen una distribución global que no están ubicados, las empresas pueden estar ubicadas en un país, pero no los modelos que pueden estar ubicados en muchos lados. Entonces es un nuevo mundo al cual nos tenemos que acostumbrar, eso implica cambiar la forma de pensar, implica cambiar el derecho internacional. Esto es fundamental porque los moldes del derecho internacional pre-inteligencia artificial no son los mismos que se van a poder aplicar seguramente a lo que es el futuro. Tal cual. Y un poco para el cierre, varias preguntas apuntaban a qué oportunidades tiene Argentina en esto. Como yo decía, Argentina podría perfectamente hacer lo que está haciendo Chile o Brasil a través de convenios con los grandes desarrolladores de modelos, tener una cooperación no de subordinación, sino de igual a igual, aportando, pero para poder aportar en eso y no estar bajo la sujeción de los grandes modelos, lo que necesitas es desarrollar los talentos propios, formándolos donde sea, ¿viste? Aún en aquellos lugares donde se desarrollan los grandes modelos. Creo que ese es el camino de Argentina. Bueno, Elma, muchísimas gracias por este interesantísimo seminario. Hemos tenido muchísimos concurrentes, muchísimos participantes, este, y en lo particular, en lo personal, lo he disfrutado también mucho. Así que muchas gracias y les agradezco también a todos los que nos han acompañado. Y estaremos en contacto a futuro con otros seminarios que ya programaremos para luego de este receso de invierno. Así que bueno, Bueno, muchas gracias a todos y muchas será hasta gracias la a mí próxima por oportunidad. haberme convocado y nuevamente para OSID, que es mi casa también y es el marco en el cual estamos realizando este seminario. Así que hasta pronto y hasta el próximo seminario, que ya no voy a hacer yo porque he hablado demasiado en poco tiempo. Bueno, gracias, Irma. Gracias a todos. Hasta Hasta la pronto. próxima. Gracias por todo. Chao, chao.